Bienvenidos a todos, el Señor los bendiga grandemente, qué alegría poder estar con ustedes una vez más, un domingo más, para ser bendecidos con la palabra del Señor, la palabra de Dios que es viva y eficaz, dice la Santa Escritura. Bueno, saludo a todos los que están del otro lado, qué alegría poder estar acá, que seguimos en pandemia, muchos en casa, todavía continuamos, es por eso que seguimos transmitiendo a través de este medio de Facebook, ya que personalmente no podemos hacerlo, ¿sí? Pero de igual manera, como la palabra nos enseña a estar todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y qué alegría que ustedes puedan estar del otro lado para escuchar la palabra de Dios. Que estén ahí las familias reunidas con sus hijos, los matrimonios, desde su teléfono, desde su televisor, desde su computadora. Lo importante es que está conectado con la palabra de Dios. Nosotros por ahora lo que estamos haciendo presencial es el estudio bíblico llamado SEDIM, Seminario Bíblico, Doctrinal y Ministerial de la Iglesia, que lo hacemos los martes y los lunes con los varones que vienen a casa. Las mujeres y la reunión general con la iglesia todavía continuamos por vía Zoom, ¿sí? Obviamente cuando nos reunimos con todos los protocolos necesarios, ¿no? Pero bueno, acá estamos. La palabra de Dios no está presa, dice la Biblia. Y eso es lo más importante de todo. Como han leído, ahí tenemos un mensaje muy interesante que se llama la importancia de ser podados. Y para esto vamos a intentar ver lo que nos enseña la Escritura en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10, vamos a estar leyendo, ¿sí? Todos aquellos que quieran integrarse a la iglesia, a lo que es pertenecer a la iglesia, pueden escribirnos acá en este medio, ya sea ahí por privado, uno deja un mensajito. Si no, mi número de teléfono es 1165-542920. Y si no, manda un Gmail a iglesiacristiana@gmail.com. Iglesia Cristiana, empezar de nuevo, @gmail.com. Y en lo que es el WhatsApp tenemos un grupo con la iglesia donde justo ahora con la iglesia estamos en un tiempo de ayuno y oración. Hay siempre un hermano ayunando y orando, clamando. Estamos siempre con devocionales, anuncios y estamos ahí todos conectados por medio de ese grupo. Y para nosotros sería un placer y un privilegio que puedan estar ahí participando en cada actividad y siendo ministrado por la palabra de Dios. Bueno, como dije, sin más, ahí en San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí,
nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy bien, ahí podemos ver en el versículo 1, que es muy importante, iniciar por ahí. Vamos a ir viendo cada parte que la palabra de Dios nos va hablando versículo tras versículo. Lo primero que nos dice es: yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Estamos hablando de un árbol, un pedazo de tronco, ¿sí? Donde Jesús se identifica con eso. Siempre Jesús da ejemplos de la vida real, ¿sí? Y dice: mi Padre es el labrador, ¿sí? Mi Padre es el que corta, y nosotros somos, cuando dice los pámpanos, nosotros somos las ramas, ¿sí? Y continúa diciendo, en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ahí yo quiero donde quiero que nosotros nos frenemos. Con el versículo 2 vamos a dividir esto en dos partes. Donde en el versículo 2, si ustedes leen ahí en su Biblia, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo arrancará. Toda rama, si que no lleva fruto, lo arrancará, lo quitará. Y vamos a empezar con eso, y luego vamos a ir a los que sí llevan fruto, pero dice que tienen que limpiarlo, tienen que podarlo, ¿sí? Para que lleven más frutos todavía, ¿sí? Bueno, ¿a qué se refiere con aquellos que no llevan frutos? Bueno, de la rama habla a nosotros, a las personas, que somos nosotros las personas. Y son aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, pero no reflejan ser seguidores de Jesús. No reflejan ser cristianos. No reflejan ser creyentes. ¿Por qué? Porque no se ven frutos en su vida. Están ahí en el árbol, pero no hay fruto. Dice que sus hojas se secaron, y aquellos que se secan, dice la palabra de Dios, que serán arrancados y lanzados al fuego. Y está hablando del fuego eterno, de eso está hablando. Ahora, la palabra en el versículo 6, si ustedes tienen su Biblia, dice: el que en mí no permanece será echado en el fuego y se secará. Pero la palabra ahí donde dice el que en mí no permanece, ¿sí? Primeramente, que para poder dar frutos tenemos que permanecer en Jesús. Tenemos que estar unidos a Jesús. Tenemos que permanecer en la vid, y de esa manera poder dar frutos. Entonces, cuando una persona se jacta de poder decir, de hablar de Jesús, de poder decir que cree en Dios, ¿sí? O mayormente, miren, lo que mayormente yo escucho son personas que se consideran están dentro de ese círculo de personas
que se hacen llamar buenas personas. Y realmente déjame decirte que no hay nadie que sea bueno. Primeramente porque la palabra dice que no hay bueno ni aun uno. Y también tenemos la parábola del joven rico donde Jesús mismo le dice a ese joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno y ese es Dios. ¿Sí? Entonces, primeramente, déjame decirte que bueno no sos. Ni yo tampoco. ¿Sí? No somos buenos. ¿Sí? Para nada. Pero este no es el punto. ¿Sí? A lo que voy con esto es que a pesar de su postura, a pesar de su condición, nunca se van a ver en la condición de una persona que no es creyente, porque van a decir: creo en Dios, pero están viviendo las cosas a su manera, ¿sí? Y claramente esta persona podemos ver que quizás ha podido leer la Biblia, o lee la Biblia, quizás ora, hasta pertenece a una iglesia, hace cosas que representan a un cristiano. Pero a la larga vemos que esa persona se apartó, vemos que esa persona no hay cambios, vemos la misma persona constantemente, no hay cambios en esa vida. Vemos que vuelve a caer en pecado y sin ánimo de juzgar a nadie, pero vemos que cae en pecado, que se aparta, y ahí vemos los frutos. Ahí vemos una persona que nunca ha echado frutos, nunca. La persona creía que se iba a poder mantener de esa manera, creía que iba a estar bien con Dios, creía que así estaba bien como estaba. Pero cuando llegó ciertas consecuencias, se dio cuenta que no solamente que estaba seco, sino que ¿cómo se da cuenta una persona que está seca espiritualmente? Cuando dice se secarán, ¿a quién podemos ver aquellos que se secan espiritualmente? O en otro término, se enfrían o son tibios, ¿sí? Que no lo vemos encendidos. Bueno, esa persona normalmente no es que se da cuenta. Justamente cuando va a ser arrancado, cuando va a ser quitado para ser lanzado al fuego, solamente ahí es cuando se da cuenta. Y mayormente las personas, tristemente nosotros los seres humanos, recapacitamos cuando nos encontramos en diversas circunstancias, y a nosotros, que no solamente porque somos pastores, sino porque como cristiano, esto le pasa a muchos hermanos. Hablaba con una de las jóvenes de la iglesia en esta semana y le decía, ella estaba, le pidieron oración porque la persona estaba teniendo síntomas de COVID o algo así. ¿Y cuántas personas vinieron a pedirnos oración por temas similares o porque estaban en las últimas, porque ya no podían más con su vida? Y obviamente estamos para eso, pero yo lo quiero dar a modo de ejemplo. Que siempre, tristemente, la oración o el buscar a Dios, tristemente fue la última opción, cuando debería de ser la primera y la única. Tristemente. ¿Pero por qué? Porque la persona quiere vivir a su manera, y vivir a su manera, conforme a sus pensamientos, conforme a su comodidad, eso no va a echar frutos dignos de un cristiano, digno de arrepentimiento, frutos dignos de la palabra de Dios. Y es por eso que a la larga la persona se termina apartando, la persona se termina enfriando. Es por eso que a los hermanos
Yo siempre le digo, y le digo a todos los que están escuchando, siempre es bueno que haya alguien quien te diga las cosas. Siempre es bueno que haya alguien que pueda analizar tu caso, que pueda ver si realmente es así. Hoy compartía un devocional donde la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón, tenemos algo incorporado que es peligroso, que es nuestro propio corazón, que nos engaña, que nos lleva a nuestros propios deseos. Y como son deseos que nosotros queremos y decimos que no tiene nada de malo, entonces por eso lo aceptamos. Por eso seguimos por esa línea. Pero hasta que nos cruzamos con alguien que nos confronta, que nos dice algo totalmente distinto, que nos dice que estamos errados. Y ahí tenemos dos opciones, que es normalmente lo que ocurre. Dos opciones, no hay más. Yo puedo hablarte de cara a cara y confrontarte, reprenderte, exhortarte, y vos vas a aceptar lo que yo te digo, pero no porque yo te lo digo, sino que vas a aceptar lo que te digo de parte de Dios, por lo que dice la Biblia, o directamente te vas a enojar, te vas a rebelar, me vas a insultar, me vas a mandar a freír churro, como dicen por ahí. Solamente hay esas dos opciones. Es decir, o me quedo o me voy. No hay más. Y mi tarea, como dice la palabra, es advertirte, es enseñarte de lo que Dios dice. Porque quizás cuando llegue el momento vos no te estás dando cuenta que quizás te estás secando y no te estás dando cuenta. ¿Sí? Que necesitas dar frutos, que estás tomando un camino, ¿sí? Por mucho que digas que crees, por mucho que mirá lo que te estoy diciendo, que hasta quizás por ahí de vez en cuando lees la Biblia, por ahí orás. Pero yo hablaba también del ayuno en la semana pasada y ¿qué pasa cuando una persona ora y no hay resultado? Quiere decir que hay algo en esa oración que está mal. Si vos lees la Biblia, que es la palabra de Dios, palabra de transformación, y no se genera nada en tu vida, hay algo que está pasando en ese momento de lectura, en ese momento de intimidad. Hay algo que estás malinterpretando. Porque déjame decirte que la palabra de Dios, cuando la leemos, nosotros nos tenemos que poner en primera persona. No decir, esta palabra es para fulano de tal. No, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. ¿Qué Dios me quiere decir con esta palabra? ¿Qué Dios me quiere transformar? ¿Me quiere que cambie de mi vida? Siempre hay algo para cambiar. Sabemos que no somos perfectos, pero tampoco nos tomamos de eso para ocultar lo que realmente Dios nos está pidiendo de cambio, de transformación. Cuando nosotros, hoy leía algo que me gustó mucho de el cantante, predicador Marcos Witt, y él decía, nosotros le pedimos todo a Dios, pero cuando Dios nos pide todo, no lo entregamos. Qué gran diferencia, ¿no? Así que una persona que claramente no lleva frutos tiene que ser arrancada, tiene que ser quitada, ¿sí? Y esa es la primera parte que nosotros vemos del versículo 2. Y la segunda parte del versículo 2, que dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Y estas personas son personas que ya están limpias, dice el versículo 3 también. Ya son personas que están limpias. Entonces, ¿por qué sigue diciendo para que sigan, para limpiarlas? ¿Sí? Esto me hace llevar a cuando Jesús le limpia los pies a sus discípulos.
Y él dice, ustedes ya están limpios, ¿no? Pero ahí, bueno, él da una enseñanza para que lo hagas unos a otros, ¿no? Hablaba del servicio, del amor, ¿sí? Entonces, estos son verdaderamente cristianos a lo que se está refiriendo en esta palabra. Son verdaderamente cristianos, personas que son verdaderamente seguidores de Jesús, que reflejan a Jesús verdaderamente. Está hablando de personas que realmente están dando fruto. Entonces, ¿por qué necesitan ser limpios? ¿Por qué necesitan ser cortados, como dice en otra traducción? Bueno, acá está hablando de que tienen que ser moldeados, que tienen que ser perfeccionados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le traje, porque ahí claramente podemos ver un ejemplo de la poda, y ahí es donde viene la importancia de ser podados, ¿sí? Porque acá da un ejemplo Jesús de la vid, el labrador, de alguien que poda prácticamente. El Padre, Dios, es el que poda en este caso. Nosotros somos esas ramas a la que Él tiene que podar para arrancar, porque no sirve más y tiene que ser lanzada al fuego, o simplemente podarla para que dé más frutos, ¿sí? Entonces hablemos un poco de la poda, por qué podar y los tipos de poda. Bueno, la poda, ¿sí?, tiene que hacerse con conocimiento. Yo he hecho ese trabajo en alguna ocasión y créeme, no lo he hecho con conocimiento, tengo que ser sincero, lo he hecho porque lo tenía que hacer por el trabajo, me iban enseñando y demás, pero según los profesionales, esto hay que hacerlo con conocimiento. ¿Por qué razón? Porque dice, el exceso o falta de poda reduce su crecimiento. También reduce la floración y los frutos. También pierde su forma. Y también son vulnerables a plagas y enfermedades. Ahora, ¿qué quiere decir esto trasladándolo al área espiritual? Nosotros necesitamos ser podados por el labrador, en este caso nuestro Padre Celestial, quien nos va a dar los cortes justos para nuestro crecimiento. Nosotros necesitamos ser podados. Aquellos que aceptamos a Cristo, tenemos a Cristo, necesitamos ser podados para dar más frutos en nuestra vida. Es por eso que Dios muchas veces va a tocar áreas de nuestra vida. Va a tocar áreas de nuestra vida con las que nosotros estamos cómodos, pero no va a dar crecimiento a nuestra vida. Yo por ahí estoy en un ambiente, en un lugar, o haciendo cosas, o tengo un estilo de vida, o una forma de ser, que vivo conforme a mi comodidad. Pero Dios quiere arrancar eso. De hecho, yo he tenido que pasar por ahí y de seguro seguiremos pasando por ahí en muchas áreas de nuestras vidas. Por ahí uno se siente feliz como es, pero Dios te pide un cambio. Áreas de tu vida que necesitan ser podadas. Y vos por ahí estás feliz como sos. ¿Entendés? Pero Dios necesita podarte. Necesita cambiar eso para un crecimiento. Reduce la floración y los frutos. Acá nos está hablando que necesitamos florecer como cristianos y dar frutos como dignos, como cristianos, como seguidores de Jesús. Tenemos que florecer, tenemos que dar frutos. De eso se trata el crecimiento, por eso es la poda. Tenemos que dar frutos, sí o sí. Después dice, impide su forma. Necesitamos ser cortados para no perder nuestra forma y mucho menos ser secados.
si nosotros no somos podados, si nosotros no somos cortados en áreas de nuestra vida, al final vamos a terminar como esas personas que se secan espiritualmente y se terminan apartando de Dios. Después se van, se apartan y te dicen las típicas frases: yo sigo creyendo a mi manera. Quizás no voy a la iglesia. No, pero yo sé que no estoy orando, yo sé que no estoy leyendo la Biblia, pero yo creo, yo sé que Dios está ahí. ¿Entienden? Y cuando se quieran dar cuenta, están siendo arrancados para ser largados al fuego. Dice que también son vulnerables a las plagas y enfermedades. Esto necesitamos ser podados para que evitemos, ¿sí?, ser afectados por cosas externas. Para que ninguna plaga, como dice la Biblia, ninguna plaga llegue a tocar nuestra morada. O sea, que nada externo, ni las tinieblas, ni nada pueda afectar a nuestro crecimiento, a nuestra vida. Al contrario, cuando somos podados y viene alguna plaga, viene algo externo a querer causar algo a nuestra vida, no lo causa porque ese crecimiento que hemos dado, ¿sí?, nos ayuda a poder mantenernos firmes y saludables y poder cuidarnos ante esas plagas y enfermedades que nos quieren atacar. Y tenemos otro punto, seguimos hablando de la poda, que dice: ¿qué se intenta conseguir con la poda? En este caso, del mundo cristiano, ser moldeados a la imagen de Cristo. Todo cristiano en su crecimiento, todos nosotros tenemos que ser moldeados al carácter de Jesús. Nosotros tenemos que hablar como Jesús habla, tenemos que pensar como Jesús piensa, mirar como Jesús mira, expresarnos igual que Él, andar como Él andaba. Nosotros somos Cristo, o sea, somos la imagen de Cristo. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Él decía: nosotros testificamos de la muerte de Jesús, pero mostramos la vida de Jesús a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros testificamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió, resucitó, cargó con nuestros pecados. Pero sabemos justamente, como estoy diciendo, que resucitó, que Él está vivo. Jesús está vivo, Jesús existe, tiene poder, reina, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el más poderoso. Él está más vivo que nosotros. ¿Sí? Entonces, a través de nuestra vida mostramos el testimonio de Jesús, mostramos la vida de Jesús. Y nosotros tenemos que ser moldeados a la imagen de Jesús. En el punto 6, que bueno, yo coloqué el punto 6, cada planta, en la poda, cada planta tiene una necesidad en diferente tiempo de ser podados. Como decía recién, nosotros tenemos que ser moldeados a la imagen de Cristo, sí, pero cada vida es un mundo, cada persona son diferentes, cada persona tiene diferentes falencias, tiene diferente personalidad, diferente carácter, diferente estilo de vida. Y quizás hay cosas que yo puedo dominar de mi vida porque ha sido transformada, y quizás esas áreas vos todavía no. Y quizás hay otras áreas que vos pudiste transformar, pudiste moldear, y yo todavía no.
Entonces, conforme a cómo sea nuestro estilo de vida, es conforme a cómo vamos a ser podados, es conforme a cómo vamos a ser cortados. Si yo me resisto aún más, si yo soy bastante orgulloso, si yo tengo un temperamento alto, si yo soy de rebelarme mucho, y te aseguro que van a haber más cortes y la poda va a ser más intensa. Por eso es conforme a la necesidad de la poda, conforme al tiempo de la poda. Hay tiempos que vivimos que vamos a sentir un trato de parte de Dios muy especial para nuestras vidas, donde nosotros vamos a decir, a ver, yo estoy pasando por tal situación y Dios viene a moldearme en este momento donde yo necesito una solución, no un cambio, no, necesita ser transformado. Hay situaciones difíciles o adversas donde Dios usa esos momentos para nuestros cambios. Usa esos momentos para nosotros aferrarnos a lo que dice su palabra y confiar absolutamente en Él. Miren, yo tuve que pasar por esa situación donde mi esposa, por un momento, llegó a ser lo que se dice como mi Dios. ¿Por qué digo como mi Dios? Esto significa la palabra idolatría. ¿Qué quiere decir la palabra idolatría? Poner en primer lugar algo o alguien antes que a Dios. Y yo he llegado a cometer ese error, ese pecado de poner primeramente mi mujer antes que a Dios. Y Dios tuvo que tratar con eso conmigo en diferentes áreas de mi vida. Y hacerme entender quién fue, quien me la dio como esposa, gracias a quien la conocí, gracias a quien puedo tenerla a mi lado, tener el privilegio de cuidarla y demás. Y ese es un hecho personal mío, un hecho donde Dios tuvo que tratar en diferentes circunstancias. Cuando falleció su madre, que yo quise ser su consuelo, por así decirlo, y Dios me dijo, salí de acá, y fue Dios quien trajo paz en la vida de ella, donde su mamá falleció el mismo día de su cumpleaños, que bueno, esto lo hemos contado muchas veces, pero por ahí hay personas nuevas escuchando, y Dios me hizo a un lado, y claro, me hizo entender, ella es mi hija. Está bien, yo te puse como esposo, pero ella es mi hija. Es mi hija. Y ahí eso yo no lo tomé a mal. Al contrario, para mí fue una satisfacción, una alegría, un gozo de saber de que a donde yo no puedo llegar, ahí está Dios para cuidar de mi esposa, para obrar en la vida de mi esposa. Y así va a ser en la vida de mis futuros hijos, por decirlo de esta manera. Yo el otro día le decía a un compañero que íbamos en la camioneta y le decía, él tiene una bebé de 1 año, le digo, vos en este momento, estábamos en el trabajo, le digo, ¿vos podés cuidar de tu hija? Le digo, no, porque no estoy con ella. Bueno, esto es lo bueno de confiar en Dios, porque Dios es omnipresente, omnisciente, o sea, que Él es todopoderoso y Él está en todos lados, ¿sí? Y así como Dios está acá con nosotros, cuidando de nosotros, también está allá cuidando de tu hija. Y eso es lo lindo de poder confiar en Dios, de depositar nuestra confianza en Dios. Y yo estoy hablando específicamente, quizás en ese caso te estoy dando algunos ejemplos personales de lo que Dios tuvo que tratar en áreas de mi vida para poder confiar en Él. Y hay momentos de tu vida donde quizás Dios lo va a tener que hacer, no porque Dios lo hace a propósito, dice, bueno, voy a generar tal enfermedad para tratar con la vida. No, no, no. Sino que cuando vos estás pasando por esas situaciones, Dios te enseña muchas cosas. Y una de ellas es confiar en Él, es confiar en sus palabras, a que vos tenés que obedecer a lo que la palabra de Dios dice.
Por ahí pasaste por una situación de pérdida y, y yo como ser humano voy a entender tu proceso, voy a entender que te duele porque es tu ser querido, pero si nosotros nos ponemos a pensar en el lugar de Dios, ¿qué quisiera Dios de nosotros? Y es que confiemos en Él, que confiemos en su voluntad, porque son decisiones de Él, son cosas que Él hace, que Él permite, ¿sí? Entonces hay momentos donde nosotros tenemos que someternos a lo que Dios dice, aunque no nos guste. Y eso es ser podado, eso es ser cortado, salir de nuestra zona de comodidad. El cristiano, déjame decirte dos cosas. El cristiano mayormente no tiene vida privada. ¿Por qué? Porque todo lo que vive lo testifica. Y número dos, el cristiano nunca vive para su propia voluntad, vive para la voluntad de Dios. Y eso va a hacer que cosas que pasen, aunque no te gusten, aunque no estuvieran tus planes o vos quisiste hacer las cosas de otra manera, vas a tener que hacer la voluntad de Dios, te guste o no. Y si no la haces, pasás automáticamente a ese tipo de personas que vimos primero, que en determinado momento van a ser quitados y van a ser arrancados porque se van a secar espiritualmente. Porque no hacer la voluntad de Dios es ir en contra de Dios y a largo plazo empezamos a secarnos y no damos más frutos en nuestras vidas. Y el siguiente punto es la poda de formación que se realiza desde los primeros años de vida, induce el desarrollo de las más fuertes y bien distribuidas. Nuestra vida en formación de parte de Dios inicia desde que nacemos hasta que nos vamos con Él. Siempre vamos a ser moldeados, perfeccionados y siempre vamos a tener que ir en transformación, siempre. Ahora, va a haber un desarrollo que a medida de los años, a medida del tiempo, vamos a estar fortalecidos e incluso en esa transformación, en eso que se ha desarrollado en nuestra vida, vamos a poder ser de bendición para otras vidas. Y lo último es una poda de formación favorece tallos fuertes y un buen ángulo entre ramas que impedirá que se rompan. Nuestra formación es importante. ¿Por qué? Porque por medio de nuestra formación aprendemos a vencer y dejamos de ser vencidos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mayormente una persona, cuando llega a una madurez espiritual, ya no tanto recurre a sus líderes espirituales. Y no porque sus líderes espirituales no quieran estar o no estén, no, ya se trata de un hecho personal. Yo en mi caso personal contaba las cosas después de lo sucedido. ¿Pero por qué hacía esto? Porque si a mí me hablas de un Dios fiel, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que todo lo que te dice para que vos cambies para tu bien, entonces yo voy a confiar. Si hablamos que la fe es personal, si hablamos que esto es personal, lo voy a aplicar, lo voy a creer y lo voy a aplicar. Y lo tengo que hacer. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer. Porque hay algo que es una verdad absoluta. Es que Dios no miente. Dios no miente. Y si Dios dijo que así va a ser, es porque así va a ser. Y yo le creo a Dios. Y en momentos que le creía a Dios, que dije, Señor, esto dice tu palabra, y así va a ser, y así fue. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Y luego iba y lo contaba como testimonio. Pero uno tiene que pasar por esa área. Y mayormente nuestra fe va a ser desarrollada
en los momentos que nos va a tocar enfrentar diferentes circunstancias donde o somos vencidos o vencemos. Y la palabra de Dios en Romanos dice que los que aceptamos a Jesús somos más que vencedores. Porque absoluta todas las cosas, sean buenas o malas, nos ayudan a bien a todos aquellos que amamos a Dios. Y continúa diciendo que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Jesús. Nada nos va a separar de su amor. ¿Por qué? Porque ¿con qué nos puede contra él? Porque el mismo libro de Romanos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué yo tengo que estar mal? ¿Por qué me tengo que preocupar? Pero esto se trata de una formación personal. ¿Para qué? Para que mis ramas estén totalmente fuertes. Para que venga cualquier viento y no me tire. Para que vengan diferentes dificultades. Y yo aprenda a vencer en el nombre de Jesús. Aprenda a vencer, a no rendirme, a no bajar los brazos. Y en los momentos donde el viento golpea, en los momentos donde tengo una formación para ser podado, simplemente es para que mi rama no se quiebre, sino para que mi rama esté fuerte y dé frutos, frutos y más frutos y más frutos. Por eso la palabra de Dios, en el resto de los versículos, nos dice que permanezcamos en Él, permanezcamos en Jesús, permanezcamos en su amor, que seamos obedientes a lo que dice su palabra. Porque si somos obedientes a lo que dice su palabra, realmente permaneceremos en su amor, dice la palabra de Dios. Y hay una parte que me encanta, que lo dice el versículo 6, si no me equivoco, que dice, separado de Él, nada podemos hacer. Separado de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y eso es lo que más me encanta. Porque yo puedo decirlo por un hecho personal, que yo separado de Jesús nada puedo hacer. Si no permanezco agarrado de Él, no puede haber un crecimiento, no puede haber una transformación. Por más que yo piense de la manera que yo piense y haga lo que haga. Solamente permaneciendo en Jesús, obedeciendo su palabra, es donde voy a ser transformados por el poder de su amor. Y es por eso que hay una necesidad muy importante de que nuestra vida sea podada por nuestro Padre Celestial. Él es el labrador y va a cortar ciertas áreas de nuestra vida donde si hablamos de un corte, obviamente que no va a doler. Pero cuando esa persona que termina de podar, termina su trabajo, no solamente que vemos un trabajo estético muy hermoso, sino que vemos a medida del tiempo frutos que empiezan a crecer cada vez más y más y más, gracias a esos cortes, gracias a esa poda que hubo en nuestra vida. Porque Dios arrancó, porque Dios cortó, porque Dios quitó cosas que nosotros queríamos retener, pero Dios veía que para nosotros no era nada bueno, nada edificante, nada, absolutamente nada. Y cuando te toca optar por Cristo, hay cosas que vas a tener que morir, hay cosas que vas a tener que renunciar en tu vida, hay cosas que vas a tener que dejar atrás. Si Él te lo pide, si la palabra de Dios, aunque parezca bonito, aunque no lo parezca, ni hablemos del pecado, que eso ya ni se discute, que hay que dejarlo. Entonces yo te pregunto a vos, conforme al análisis que hicimos y la reflexión que hicimos al versículo 2,
Yo te pregunto, ¿vos qué querés ser? ¿Arrancado, quitado para ser lanzado al fuego eterno? ¿O querés ser cortado por el Padre para ser moldeado a la imagen de Cristo y así poder dar los frutos dignos de un cristiano? ¿Vos qué preferís? Decímelo. Y el último texto que quiero compartirles está ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, del versículo 5 al versículo 8. Me gustaría que ahí donde estás del otro lado me puedas acompañar con tu Biblia. Yo lo voy a leer con la NTV, Nueva Traducción Viviente. La misma palabra va a hablar sola en este texto. Dice así la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos y se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Versículo 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas, y a esos árboles no le afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Creo que la palabra de Dios ha sido muy clara. Dice, malditos los seres humanos. Lo leí en esta traducción porque la otra dice hombres. En realidad quiere decir seres humanos, hombre y mujer. Maldito el ser humano que pone su confianza en otro ser humano o en sí mismo y aparta su corazón del Señor y no pone su esperanza en el Señor, no pone su confianza en el Señor. Serán como esos árboles desolados, apartados, no van a tener frutos. Pero los que confían en el Señor, los que ponen de todo corazón su confianza en el Señor, que el Señor, el Dios Todopoderoso, es su confianza, es su esperanza, serán como esos árboles que están en medio del río, árboles que están en medio del río, que echan sus raíces, que se agarran sólidamente sobre las rocas. Y aunque vengan tiempos de sequía, aunque vengan olas que golpeen a ese árbol va a seguir produciendo fruto, porque las olas no le van a afectar, las tormentas no le van a afectar, la sequía no le va a afectar, nada le va a afectar, porque esas raíces estarán agarradas sobre la roca y su verde y sus ramas siempre se van a mantener verde y siempre van a dar frutos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque pases lo que pases, serás como ese árbol cristiano. Pase lo que pases, vas a ser como ese árbol. Sea lo que sea, como sea el trato de Dios con tu vida. Porque sé que en este momento Dios está haciendo una poda personal con vos en tu vida, en este momento. Dios está cortando áreas de tu vida. Y yo sé que el Espíritu Santo te está incomodando en cierta área de tu vida. Ahí en tu corazón hay algo que se está sintiendo. Porque sé que Dios hace tiempo te viene clamando cosas. Hace tiempo, así como vos pediste que Dios te entregara cosas, así Dios te pide que vos le entregues todo. Que Él sea el Señor absoluto y completo de tu corazón, de cada área de tu vida, aunque esas áreas
sean una debilidad, aunque te cueste, aunque largues lágrimas, aunque te sientas como que te están arrancando el corazón del pecho, pero es Dios. Y lo hacemos confiadamente en este Dios que entregó la vida de su Hijo por nosotros. Que en esa poda lo único que Él quiere es que sigamos dando más fruto para que no nos sequemos, para que no moramos, para que no seamos lanzados al fuego eterno, sino para que permanezcamos en Él, para que permanezcamos en su amor, para que estemos agarrados a Él, permaneciendo en la vid verdadera que es Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, para seguir floreciendo, para seguir dando frutos, para que nuestras ramas sean fuertes, aunque vengan plagas, aunque vengan enfermedades, que nada externo pueda afectar a nuestra vida, para que estemos fuertes y nuestras ramas no se quiebren, sino empezar a aprender a vencer en el nombre que es sobre todo nombre, que nos ha dado una autoridad como hijo de Dios, nos ha dado esa potestad como hijo de Dios, para en su nombre vencer, para en su nombre atravesar cada dificultad y seguir avanzando y seguir creciendo. Jesús no se trata solamente de solucionar problemas y tener una vida estable, una vida cómoda. Y todo el día pensar en un Jesús que sana, que salva, que hace milagros. Sino como iglesia, como cristiano, crecer, avivar el fuego que hay en nuestro interior. Morir a nuestro yo para que sea más Él en nosotros que vivir para nosotros mismos. Recordemos lo que dice Gálatas. Ya no vivo yo. Ya no vive Arturo. Ya no. Ya murió. Ya está. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo para Él. Absolutamente para Él. Y si hay algo que Dios te pide, Dios es digno de eso. Dios es digno de tu vida, de la vida de tu hijo, de la vida de tus padres. Y si Él decidió algo por la vida de un ser querido, escúchame bien, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es que estoy siendo insensible ante tu situación. Es que Dios es bueno. Es que Dios es fiel. Es que Dios te ama. Y lo único que quiere en esto, que crezcas, que confíes en Él, que pongas tu confianza en Él, no en otro ser humano, no en vos mismo, no en nada. Que deje de ser una persona cerrada, con un corazón duro, una persona que se resiste ante lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Oigan su voz, dice la palabra de Dios en hebreo, y deje que el Espíritu Santo haga su obra. El Espíritu Santo a la iglesia le dice, ven iglesia, yo quiero obrar. Si escuchan hoy mi voz, yo entraré y cenaré con ellos y ellos conmigo. Dios necesita generar esos cortes. Dios necesita generar esos cortes. Sí o sí. Quizás hoy te diste cuenta que realmente espiritualmente te estás secando. O ya estás secado, ya estás frío, estás tibio. Que te apartaste del Señor. Te diste cuenta que tus conceptos, tus pensamientos, lo que sentías estaba cerrado. Y decís, si tengo una oportunidad más de parte de Dios, quiero aprovecharla. Y déjame decirte que sí, que tenés una oportunidad más de parte de Dios. ¿Y cómo estás seguro? ¿Cómo sabes? Tengo dos razones. Una, que estás vivo y me estás escuchando. Y ahí tenés una oportunidad. Y dos, Jesucristo todavía no vino. Esa es la razón por la cual tenés otra oportunidad.
de hoy arrepentirte y entregarle todo a Dios. No la mitad, no el 50%, no el 90%, el 100% a Dios. Todo, 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 absolutamente todo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo dio todo. Lo dio todo por vos, por mí, en aquella cruz. En aquella cruz lo dio todo. Por personas que no lo merecíamos. Que no lo merecíamos ni lo merecemos. Pero Él que es digno, Él es que es Dios, que dio a su Hijo, sí lo merece. Todo, todo. Hasta lo que no tenemos, hasta lo que no podemos. Y si hay algo que cuesta, Él es digno aunque nos cueste. Si hay algo que nos duele, Él es digno aunque nos duela. Sea lo que sea, como lo que podamos sentir, lo que podamos sentar, Él es digno. Él es digno. Mi amado oyente, mi amado hermano, amigo, que me estás escuchando del otro lado. Hoy es tiempo de crecer. Hoy es tiempo de levantarnos. Esto no es que nos tenemos que venir abajo por una pandemia. No, no, no. Jesús sigue vivo, Jesús sigue reinando. Y Él sigue podando. Y Él sigue haciendo florecer lo que nadie hace florecer. Él sigue fortaleciendo. Él sigue haciendo que las ramas sean fuertes y sigan sostenidas. Bendito el hombre y la mujer que pone su confianza en Jehová de los ejércitos. ¿Qué te parece si ahí donde estás en tu casa adoramos y oramos al Padre? Si estás del otro lado y te has apartado, querés entregar tu vida a Jesús, dile: Señor Jesús, yo entrego mi corazón a ti. En esta noche, yo, Señor, tu palabra me ha confrontado, tu palabra me ha tocado, tu palabra, Señor, ha bendecido mi vida. Y hoy me doy cuenta que separado de ti nada puedo hacer. Señor, me he apartado, he estado lejos de ti, Señor. Creía que estaba bien con simplemente en decir que creo en ti, pero realmente estaba más apartado. Mi corazón está frío, está seco. Me apagué espiritualmente. Hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy entrego mi vida a ti, Jesús. Tómala. Escríbeme en el libro de la vida, Señor. Porque no quiero ser lanzado al horno de fuego. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar por el pueblo de Dios. Ahora quiero orar por todos los cristianos. Y yo quiero que en este momento, ahí donde estás, vos cierres tus ojos, te agarres de las manos de tu familia. No sientan vergüenza. Empiecen a dar esos primeros pasos. Aprender a levantar ese altar de adoración en sus hogares. Empezar a decir: Señor, ven aquí a moldear nuestras vidas. Ven a podar nuestras vidas. Ven, Jesús. Y todo aquello que Dios te esté pidiendo, porque Dios habla a todos. Yo sé que Dios está hablando en este momento. Yo sé que Dios está hablando en este momento. Y ahí donde estás, lo que Dios te esté pidiendo, entrégaselo. Entrégaselo. Entrégale a Dios ese dolor. Entrégale a Dios esa angustia. Dile: Señor, yo quiero aprender a confiar en ti. Yo quiero permanecer en tu amor. Yo quiero obedecer tu palabra para permanecer en tu amor. Porque yo sé y creo, Señor, que separado de ti nada podemos hacer. ¿Qué haría, Señor, si me volviera a alejar de ti, Señor? ¿Qué haría, Señor, lejos de ti? Si tú eres la vida, tú eres el camino. Tú lo eres todo, Señor. Aquí estoy, moldéame, hazme a la imagen de tu Hijo. Moldéame, Señor, moldea mi carácter, moldea mi vida. Te entrego mi familia, mi casa, mi ministerio, mi vida espiritual, Señor. Señor, no quiero vivir para mí, no quiero vivir para mi voluntad, quiero vivir para la tuya. Quiero hacer lo que tú me demandes, Señor.
Señor, quiero ser una vida que dé frutos, que florezca, que crezca, Señor. Cortas esa área de mi vida que no son de edificación para mí, Señor. Que me destruye aunque no lo veo, Señor. Quiero que mi rama sea fuerte, que no me quiebre, Señor. Quiero aprender a vencer en tu nombre. Y aunque se levanten olas contra mí, aunque, Señor, vengan momentos de sequía, vengan momentos de tormenta, vengan momentos, Señor, de tribulación, yo quiero permanecer sostenido sobre la roca. Yo quiero permanecer en tu amor. Yo quiero permanecer en tu justicia. Yo quiero permanecer tomado de tu mano, Señor. Y crecer en la fe. Crecer en tu poder. Porque yo creo que tú eres un Dios fiel. Un Dios que tus promesas permanecen para siempre, Señor. Señor, gracias te damos, Señor. Moldea nuestras vidas. Moldea nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, espero que el mensaje haya sido de gran bendición, que se haya podido llegar a entender. No sé ni cuánto tiempo fuimos, pero bueno, lo importante es que la palabra de Dios siempre es una bendición para nosotros. Me encantaría luego que me cuenten algunos testimonios. Son lindos los testimonios. A mí me gusta escucharlos. Y a mi esposa también. Así que luego si quieren escribir por acá, en el WhatsApp, donde ustedes quieran. Nos va a encantar poder escuchar aquello que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Si entregaste tu vida a Jesús, esto es algo que recién comienza. El momento de poda recién está comenzando. Pero lo más lindo de todo esto es que Dios lo hace por una razón, por un motivo. Y debemos confiar en Él. Así que te animo a que nos escriban, a que puedan contactarse con nosotros. Es un privilegio siempre poder estar de este lado para compartir la palabra del Señor. Seguimos adelante en su obra, en su ministerio, en lo que Él nos ha demandado de llevar su palabra y ser fiel a Él. ¿Sí? Le mando un abrazo, un beso a cada uno de ustedes, familia, donde nos estén viendo, lo abrazamos en el amor de Jesús. Gracias por estar del otro lado, conectados con la palabra del Señor. Es una alegría poder servir al Señor en esta área. Recuerda, Dios no miente, Dios es fiel. Hoy tenés la decisión, o de ser arrancado, o de ser quitado, o de ser cortado, para ser moldeado a la imagen de Jesucristo. Chao, Dios te bendiga.